Bueno, muchas gracias a don Juan Antonio Moya por haberme permitido dar a conocer pues un poquito esta realidad de la ideología de género. ¿Se ve bien la imagen? Vale. Pues la ideología de género en la sociedad y su repercusión en la escuela. El 11 de marzo del 2004 ocurrió el mayor atentado que en la historia de nuestro país ha habido. Y sin entrar a discutir el hecho de que los medios de comunicación directamente pues nos dijeron que lo habían hecho los yihadistas, cosa que nunca se comprobó, esto supuso un antes y un después en nuestro país. 3 días más tarde entró en el gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, pese a que las encuestas daban por mayoría el partido de derechas. Sin embargo, llegó al gobierno la izquierda y desde entonces todas las políticas de la ideología de género comenzaron a entrar masivamente en España. La ideología de género viene pues de este término género. No voy a entrar mucho a explicarlo porque no hay tiempo, pero bueno, pues a grandes rasgos género significa este sexo que es elegido a la carta, elegido según la propia percepción subjetiva de cada uno, porque se considera al ser humano un ser que pertenece a la cultura. Puede construirse culturalmente el sexo que quiera, que desee, es psicológico y no tiene absolutamente nada que ver la biología en este sentido. Cuando terminaron todas las grandes guerras, el mundo quedó sumido en un terrible caos, miseria, sufrimiento y personas con bastante poder decidieron que para reorganizar este mundo pues había que ir encauzando una serie de medidas basándose en una ética a nivel mundial, y esto es lo que fueron implantando para que se organizase un nuevo orden mundial. Y de esta manera lo que pretendían era pues crear una nueva sociedad, una nueva humanidad en base a sus intereses económicos, y nos fueron metiendo por medio de una agenda medioambientalista el ecologismo, y detrás de todo esto pues está la masonería a la que todos ellos pertenecían y pertenecen los que están actualmente detrás de toda esta reingeniería social. Se sirvieron de varios documentos, uno de ellos es la Carta de la Tierra, en la que aparecen textualmente cómo el ser humano debería de cambiar de actitud, cambiar sus valores y cambiar el pensamiento para poder ir aceptando esta nueva ética que se quiere introducir, y esta nueva religión que no es otra cosa que el laicismo que tenemos. Otro documento que sirvió de base en el 1789, Thomas Malthus ya hablaba de que hacía falta acabar con estas sociedades que él llamaba virtuosas, que están pues las formadas por matrimonios estables, y hacía falta, para poder controlar la población, conseguir una sociedad mísera y viciosa. Estamos hablando de hace 3 siglos. Y si nos ponemos a ver cómo está la sociedad, pues así estamos. Una sociedad viciosa totalmente y con bastantes miserias en muchos sitios. El informe Kissinger en el 1974 fue sin duda un documento base que sirvió para ir introduciendo todas estas ideas hacia esta nueva humanidad y este nuevo orden mundial, en el que iban a ir planificando una serie de medidas y conseguir que las personas que evidentemente en esa época la mayoría pues eran matrimonios estables, con familias numerosas,
Y para poder contrarrestar estos valores y ir hacia esta nueva ética, debían de ellos voluntariamente no querer tener hijos. Así que por medio de unos programas a gran escala que comenzaron primero dirigidos a los países del tercer mundo, pues se les fueron informando, y por medio de la educación implementando todas estas políticas antinatalicias y para poder controlar el crecimiento demográfico en esos países, y luego se extrapoló al resto de países desarrollados. Ahí nacieron las ONGs actuales, que en estos documentos aparecen, que los llamaban las instituciones voluntarias e independientes, que iban a ser la herramienta que iban a utilizar para implantar estas políticas antinatalicias, y sirven de tapadera para todo este entramado económico que gira en torno a ellos y la promoción del aborto y del género. Entonces, el objetivo primordial de estas personas es conseguir reducir la población del mundo, controlarlo en unas zonas y en otras ir implantando estas medidas para ellos poder tomar el mando, organizar un único gobierno a nivel mundial y, claro, enriquecerse ellos con los recursos que hay en el planeta Tierra, que evidentemente somos muchas personas que estamos consumiendo y esto les perjudica a ellos en sus negocios. Bueno, no se ve muy bien, pero todas estas ideas, estas políticas, se fueron introduciendo por medio de conferencias, en un primer lugar medioambientalistas, luego pasaron a ser dirigidas dirigidas al control demográfico. Hay un texto muy revelador que nos habla en el 92, en la India, una reunión de expertos que se reunieron para preparar la del Cairo del 94, y dice que para ser efectivos a largo plazo, los programas de planificación familiar, estos que hemos estado viendo que comenzaron con Kissinger, deben buscar reducir no solo la fertilidad dentro de los roles de género existentes, sino más bien cambiar estos roles de género, es decir, lo que tenemos hoy en día. Más adelante acabaron estas políticas poblacionales y ya comenzaron a introducirse las de salud sexual reproductivas, para más adelante, al año siguiente, la Conferencia de la Mujer en Beijing, que es Pekín actualmente. En el 95 pudieron estas ONG feministas meterse en los documentos oficiales de la ONU, y donde aparece por primera vez el término género en estos documentos más de 100 veces. Y a partir de ahí, pues todos estos informes fueron extrapolándose a todos los países que habían firmado en esta conferencia. La ideología de género tiene su raíz, este término género, en el feminismo radical, que no tiene nada que ver con el feminismo de la primera ola, que reivindicaba el derecho al voto, como sabemos, ¿no? Y el poder, pues, tener una vida social, política y en la educación como los hombres, y es algo, pues, era necesario. Si no, por ejemplo, pues no estaríamos aquí prácticamente ninguna. Y bueno, pues este feminismo es una rama que se radicalizó, y tenemos una serie de mujeres que son representativas y que en sus numerosas obras vemos realmente la intención que tienen en cuanto a su pensamiento feminista. Margaret Sanger, por ejemplo, fue la que creó las clínicas abortivas Planned Parenthood. Ella en un principio las hizo para erradicar todos los negros porque era sumamente racista. Y bueno, pues ya sabemos, estas clínicas que tienen un negocio horrible con los niños. Y bueno, pues también tenemos a Firestone, que ya pues nos habla de que hay que controlar la función reproductiva, la maternidad, porque su fin es que para poder ser igual que el hombre,
pues quitar todo lo que les impide ser igual, y esto es la maternidad. Por lo tanto, ellas lo que quieren es que no haya diferencias entre los humanos, no haya diferencias, que seamos un género neutro. Otra feminista pues nos habla de la familia, que es un foco, según su pensamiento, de explotación del hombre machista hacia la mujer, que la explota sexualmente y cargándola de hijos. Y esto limita su libertad. De esta manera llegamos a actualmente este feminismo que tenemos, que ha tomado las calles en el 8 de marzo, que está organizado por ellas, que no nos representa a las mujeres que realmente defendemos la vida desde el nacimiento, desde la concepción hasta la muerte natural, y que defendemos al hombre igual que a la mujer, y la familia natural. No tiene nada que ver con el feminismo clásico moderado. El 8 de marzo lo han tomado ellas con una violencia enorme hacia el hombre, al que quieren destruir, hacia la familia natural, y fomentan el lesbianismo. Y esto no es algo que nos lo estemos inventando, sino que hay cada vez más noticias, gracias a Dios, que están saliendo en los medios de comunicación, no en todos, y que hace visible esta realidad que buscan ellas, que es ponerse por encima del hombre y crear una sociedad matriarcal. Esta ideología de género se llama neomarxismo también, porque, como sabemos, el marxismo lo que pretendía era pues una lucha de clases, ¿no? La clase obrera contra la dominante. Actualmente este nuevo marxismo no tiene nada que ver con estas clases en la sociedad, sino que la lucha es entre la mujer y el hombre. Pero también en todas las esferas de la sociedad estamos viendo que hay cada vez más confrontación. Es una lucha también que se nos está creando, pues los que piensan de una manera el partido político de la derecha contra los de la izquierda, los homosexuales contra los heterosexuales, y al fin y al cabo esto es una lucha entre el mal y el bien, y entre las fuerzas demoníacas y las fuerzas espirituales, porque no olvidemos nunca que detrás de toda esta agenda está la masonería. La masonería es demoníaca. Evidentemente, lo que pretenden con esta nueva religión laicista es exterminar la cristiandad de toda la humanidad. Y tenemos pues hechos recientes, como lo que ha ocurrido en Francia, que han estado bastante tiempo viviendo en sus ciudades cómo se estaban destruyendo templos, y vemos también cómo hay feministas radicales que entran a destruir todo lo sagrado. En España ya está comenzando, es una cristianofobia en toda regla. Y es el objetivo que tienen, destruir la cristiandad, nuestras raíces cristianas. Porque recordemos que quieren hacer una nueva ética mundial, que todos tengamos los mismos valores. Y en esos valores no pueden tener cabida los cristianos, porque el cristianismo nos da unos referentes en la vida, un sentido de la existencia, y todo esto nos hace vivir en familias estables donde se educa con unos valores que nos hacen fuertes y nos hacen con una vida, una manera de pensar, y que no nos dejamos llevar fácilmente por las ideologías dominantes. Así que hay que destruir el cristianismo. Y esta es la ideología de género que tenemos actualmente, que se podría pues decir que es la herramienta que utilizan estos poderosos para introducir su agenda de un nuevo orden mundial, un solo gobierno, una sola ética y una sola religión en el mundo, que suena conspiranoico, pero es la realidad. Nos ponemos a fijarnos alrededor
y lo están consiguiendo, que esto es algo bien meditado y bien pensado desde hace muchas, muchas décadas. Y es la revolución sexual de los años 60 en que las feministas comenzaron a reivindicar pues todas estas ideas de la igualdad con el hombre, pero que la igualdad pues se refiere en realidad pues esto a no tener hijos. Pues es hoy en día esta revolución sexual del siglo XXI, la ideología de género, en el que para poder tener todos unos mismos valores, una misma ética, hay que dejar al ser humano pues moldeable, que tenga la mente pues receptiva a cualquier idea que se le vaya introduciendo y que se la crea. Y claro, para hacer posible, creíble estas mentiras, hace falta crearle alrededor suya un ambiente que le haga ir detrás de pues, lo que le deje la voluntad anulada, y esto pues se cuela por la sexualidad. Entonces de ahí viene toda esta práctica de sexo libre, porque la hipersexualización que nos está introduciendo en la ideología de género, que veremos más adelante, pues hace que la persona se haga adicta al sexo. Y claro, pues ahí la razón no tiene cabida. Vamos anulando toda nuestra parte de la mente que nos ayuda a razonar las cosas con una coherencia en favor de todo lo que es la voluntad guiada por los instintos y la adicción. Cuando las personas estamos adictas a algo, somos más fácilmente manipulables porque somos más vulnerables. Y este es el fin, ¿no?, que pretenden. Y nos crean alrededor pues este estado de bienestar que nos han vendido como algo en el que estamos sumergidos como si fuese lo que nos da la felicidad. Nos han ido creando una serie de necesidades, pues el vivir con el confort, sin estrés, el estrés que precisamente nos han creado ellos en nuestras vidas. Y buscar el relax, la vida cómoda, las compras compulsivas, tener el armario lleno de ropa, que a los niños no les falte de nada, que tengamos unas vacaciones estupendísimas en no sé dónde, y todo esto al final nos va calando y creemos que lo necesitamos para ser felices por medio también de internet, de las redes sociales, por los videojuegos, por infinidad de cosas que no por casualidad han llegado y nos tienen entretenidos en nuestro mundo, nuestras preocupaciones, y de esta manera no nos estamos dando cuenta, no somos conscientes de los problemas reales que nos están metiendo en la sociedad. Y eso es lo que querían. Entonces, la ideología de género, como hemos visto anteriormente, se introdujo por medio de estas feministas en la conferencia